nuevamente y ahora nos toca ver el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro histórico del Nuevo Testamento. Consta de 28 capítulos y 1006 versículos. ¿Sí? El libro de Hechos, ¿verdad? Fue escrito por Lucas y probablemente entre la fecha del 61 al 63 después de Cristo. El periodo que abarca es alrededor de 29 años desde la ascensión de Cristo, aproximadamente en el 33 después de Cristo, hasta que Pablo está preso en Roma, alrededor del 62 después de Cristo. El título es la descripción que hace el libro en cuanto a los hechos o los actos de los apóstoles, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Lucas comienza el libro de Hechos donde concluyó su evangelio. Ambos están escritos para ayudar a un nuevo cristiano llamado Teófilo. Hechos es el eslabón que conecta los 4 evangelios con los otros escritos del Nuevo Testamento. Hechos muestra el ministerio de la iglesia que lleva la gran comisión de Jesús a todo el mundo. Aunque menciona a la mayoría de los apóstoles, este libro hace énfasis en el ministerio de Pedro en los capítulos del 1 al 12 y el ministerio de Pablo de los capítulos del 13 al 28. El lugar de escritura posiblemente fue en Cesarea o en Roma. Y fue destinado, como decíamos hace rato, a Teófilo y también a otros cristianos gentiles. En Hechos vemos la historia del ministerio de Cristo a través de las vidas de sus discípulos. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés, dando poder y audacia a los cristianos para ayudarlos a testificar en todo el mundo del Salvador resucitado. Hechos describe el liderazgo de Pedro en la iglesia judía y la muerte de Esteban en el capítulo 7. La intensa persecución contra el cristianismo liderado por Saulo, que lo menciona en el capítulo 8, y la conversión de Saulo en el camino a Damasco, que esto lo menciona en el capítulo 9. Pablo lleva a cabo 3 largos viajes misioneros enseñando y predicando el evangelio. El libro termina con el viaje de Pablo a Roma, donde es puesto en prisión, pero el cristianismo se ha esparcido como fuego desde Jerusalén a través de todo el imperio romano. Ahora nada puede detener las buenas nuevas. Sabemos que el Señor Jesús también recomendó, ¿verdad?, que id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado y se será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay 2 palabras claves en el libro de Hechos. Una, Espíritu Santo, y la otra es crecimiento, porque menciona que el Espíritu Santo, ¿verdad? El nombre del Espíritu Santo lo menciona más de 30 veces, y nosotros sabemos que es histórico aquí en este libro de Hechos, cuando estaban todos unánimes juntos orando, y dice que cayó, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre ellos, y se posó como una llama de fuego sobre sus cabezas. Sí, y la otra palabra de crecimiento, porque sabemos que a raíz de ahí se empezó a predicar el evangelio y en la primera predicación que dio el apóstol Pedro, pues se convirtieron como 3,000 personas. Entonces, por eso son claves esas 2 palabras, Espíritu Santo y crecimiento. El Espíritu Santo es quien guiará, llenará, sostendrá, convencerá y consolará al creyente. Hasta hoy en día, ¿verdad? Nosotros lo sabemos porque el Señor Jesús así dijo cuando ascendió al cielo, que no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a dejar al ayudador que es su Espíritu Santo, que nos iba a guiar a toda verdad, que nos iba a recordar todas las cosas que él anduvo predicando, ¿verdad?, aquí en la tierra. Amén. El libro también les dije hace rato acerca del crecimiento de la iglesia, porque ahí empezó a crecer en gran número, ¿verdad? Dios les dio poder para poder
predicar con nuevo denuedo, con ánimo, y no nada más eso, Dios les dio poder por medio de su Espíritu Santo para que ellos sanaran enfermos, para que ellos, ¿verdad?, hicieran milagros y prodigios, porque el Señor Jesús siempre anduvo predicando y les anduvo diciendo a los apóstoles, el que cree que en su nombre haríamos grandes cosas, y no nada más ellos, sino todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Y que estamos sirviéndole, que en su nombre haríamos prodigios, señales y milagros. Amén. Él nos da vigor, Él nos da entendimiento, su Espíritu Santo, para poder seguir pregonando el Evangelio y seguir extendiendo el reino de Dios. En Hechos 11:26 nos menciona que fue en Antioquía donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos, ¿verdad? Es como un dato histórico, como un dato, ¿verdad? Que ahí fue en Antioquía donde por primera vez a los cristianos, a los discípulos se les llamó cristianos. El versículo clave de Hechos es Hechos 1:8, ¿verdad? Y nosotros no lo sabemos la mayoría de memoria, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso, ¿verdad?, va unado con el gran mandato de Jesús de que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. En Hechos, en el capítulo 1, se hace mención de la ascensión del Señor Jesucristo. En el capítulo 2 menciona acerca del derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad?, del día de Pentecostés, y la iglesia primitiva, ¿verdad?, que así se le llamó a la primera iglesia, la iglesia primitiva de los cristianos. En el capítulo 8 se menciona el esparcimiento del Evangelio a Judea y a Samaria. En el capítulo 13 y 14 se menciona el primer viaje misionero de Pablo. En el capítulo 15 se habla acerca del concilio en Jerusalén. En el capítulo 15:36 se menciona el segundo viaje misionero de Pablo. En el capítulo 18:23 se menciona el tercer viaje misionero de Pablo. Y en el capítulo 28:11 se menciona el viaje de Pablo a Roma. ¿Sí? Que a Dios, nosotros sabemos que no nos va a pedir que hagamos nada sin que antes Él nos dé las armas, en este caso, ¿verdad?, el poder de su Espíritu Santo. Él nos provee de ese poder porque Él sabe que nosotros lo necesitamos para poder extender su reino celestial, ¿verdad? Y el crecimiento de la iglesia será siempre continuo y significativo, con la dirección de ¿quién? Pues de su Santo y Divino Espíritu. Nosotros solos no podemos hacer absolutamente nada. Él es el que nos da el valor, el poder para hacer las cosas, pero nosotros sabemos que es imposible vivir una vida cristiana, ¿verdad?, y mucho menos exitosa si nosotros no tenemos al Espíritu Santo de nuestro Dios de nuestro lado. El Señor Jesús, ¿verdad?, transfirió a sus apóstoles todo el poder para que ellos, y la autoridad para que ellos, ¿verdad?, pudieran atar y echar fuera demonios y pudieran sanar a los enfermos. Amén. Pero para esto es importante, ¿verdad?, también ser obedientes a la palabra de nuestro Dios, porque si nosotros no somos obedientes, entonces el Espíritu de Dios no puede venir a morar en nosotros, no puede hacer lo que tiene que hacer si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Los cristianos obedientes son guiados por el Espíritu Santo de Dios, y ellos tendrán tremendas oportunidades, tendremos tremendas oportunidades en Dios si nosotros somos guiados por su Espíritu Santo, ¿verdad?, para poder compartir el Evangelio en todo el mundo, ¿verdad? Y yo en esta hora tengo una pregunta. ¿Estamos preparados todos para poder esparcir el Evangelio en todo el mundo? ¿Estamos preparados para recibir el poder de lo alto, verdad? Así como lo recibieron esos 120 que estaban reunidos como 120, y Pedro, ¿verdad?, recibió ese poder y se levantó y predicó y se convirtieron tantas personas. ¿Tú y yo estamos preparados? Es una pregunta, ¿verdad?, que debemos de hacernos. Y si no estamos todavía preparados para predicar, en una predicación se conviertan más de 3,000, pues vamos a echarle ganas. Yo los invito a que echemos ganas y que nosotros busquemos a Dios
porque Él es el único, ¿verdad?, que nos puede ayudar a esparcir su evangelio. Nosotros solos no podemos, por nuestra propia fuerza no podemos. Dice su palabra que los que hemos creído en Él, ahora somos guiados o debemos ser guiados por su Espíritu Santo. No debemos confiar en nuestra propia fuerza, no debemos confiar en nuestra propia inteligencia, sino que el Espíritu Santo nos guía. Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Esto es lo que yo les puedo compartir hasta hoy. Que Dios les siga bendiciendo y echémonos ganas para seguir esparciendo el evangelio de nuestro Dios, ¿verdad? Hasta que sea predicado, como dice su palabra, hasta lo último de la tierra, el evangelio. Que Dios les bendiga.